Y vamos a empezar con un plato muy fuerte, que me hace mucha ilusión presentarle, que en este caso es Andrés Torrubia. Y digo que me hace mucha ilusión presentarle porque siempre lo presento igual. Para mí es como la triada perfecta a la hora de conocer a una persona que entiende muy bien la tecnología con profundidad, entiende la parte técnica, una persona que también entiende cómo aplicarla de forma realista en los negocios que ha emprendido y además una persona que tiene esta parte divulgativa. Andrés Torrubia, ingeniero, emprendedor en serie, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial, top 0,1% mundial en Kaggle y número 1 en España. Esto me ha gustado porque me recuerda como los benchmarks de la IA, como si fuera GPT-5. Top 0,1% mundial. Ha fundado empresas tecnológicas, promueve formación ejecutiva en inteligencia artificial. Un fuerte aplauso para Andrés Torrubia. He cogido el humilde título de la IA ante los grandes retos de la humanidad y le cojo el testigo a Carlos porque es verdad que la inteligencia artificial como tal ya me sorprende. Yo soy el primero, me acuerdo con Carlos, el rábano, tú fíjate que ya parecemos abuelos, que le cuentas a tu nieto, mira, me emocioné por el rábano este, ¿no? Y se van a reír cuando posiblemente estén hablando con un holograma. Y quería hacer una reflexión antes de empezar la charla, que os voy a contar cómo la IA puede ayudarnos a resolver los grandes problemas que tenemos como humanidad, pero antes quería echar la vista atrás. Y aprovechando que hacemos este evento en Alicante, quería haceros una pregunta que yo mismo me he hecho muchas veces, ¿no? Todos hemos soñado con viajar en el tiempo. Muchas veces te preguntas ¿en qué momento te gustaría viajar en el tiempo? Si es en el pasado, si es en el futuro. Y yo me lo he querido hacer hoy aquí en Alicante y lo voy a casar con esta presentación. Y voy a empezar con ahí está. Esto es un cuadro de finales del siglo XIX, que de hecho es aquí al lado. Esto es muy cerquita de aquí, si lo veis. Ahí está una montaña de Alicante, es finales del siglo XIX. Y la pregunta que yo os quería hacer es, si pudierais viajar comparativamente a esta época y vivir en esta época, pensando que ya hay ciudades, ya estamos a final del siglo XIX, todavía no hay electricidad, desde luego en Alicante aquí no la había, esos son los carros de los caballos, hay pesca, o el mismo sitio, lo otro es un cuadro real, esto es una recreación del mismo sitio intentado, hecho con un modelo generativo, antes de que se estableciera lo que hoy en día se llama Alicante, que para los que no sepáis si vengáis de fuera, el nombre original puesto por los romanos es Lucentum, que seguramente se pronunciaba Lucentum, que es ciudad de la luz, que es un poco donde estamos hoy, se llama Ciudad de la Luz, Lucentum en latín, es Ciudad de la Luz, y Alicante es una traducción al árabe, cuando esto fue, digamos, colonizado, de Lucentum, ¿no? Entonces, estamos aquí, el mismo sitio, época de cazadores-recolectores y una época ya con un asentamiento urbano, finales del siglo XIX, y ya han pasado, si lo pensáis fríamente, han pasado varias revoluciones entre un punto y otro punto. Hemos pasado, el ser humano aquí todavía no domina, no ha domesticado las plantas, no ha domesticado los animales, no son cazadores-recolectores. En el otro lado sí, en una ciudad hemos domesticado algunos animales, hemos domesticado el cultivo, pero sin embargo lo llamativo, yo al menos, intuitivamente, no lo sé, pero desde luego en mi caso erróneamente, hubiera pensado que se vivía mejor aquí, perdón, en la anterior, que se vivía mejor aquí, ¿no? Lo ves como parece más civilizado que aquí, ¿no? Que son pues unos trogloditas mal llamados. Y sin embargo, cuando uno estudia la esperanza de vida entre un periodo y otro periodo, resulta, y esto es muy chocante, que no es el caso, que la esperanza de vida, desde luego al nacer hasta los 15 años y posterior, era superior en los cazadores-recolectores que hasta mucho tiempo. ¿Hasta cuánto tiempo? Pues prácticamente hasta la foto, o sea, a lo mejor me hubiera equivocado, a lo mejor sí que era mejor justo, pero muy justito, hasta final del siglo XIX, y la esperanza de vida era prácticamente igual. Todo el tiempo de la humanidad donde ya hay ciudades, la Edad Media, era prácticamente igual. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque llegan las revoluciones, las miramos y las damos por buenas con la óptica de hoy. Pero, sin embargo, tarda mucho en que como humanidad somos capaces de rentabilizar para el bienestar de las personas una revolución.
Y vamos a ver cómo casa esto con la inteligencia artificial, que no sé si tiene la magnitud, aquí hay la combinación de muchísimos factores, pero vamos a ver cómo casa con la inteligencia artificial. Yo me siento, otra gran revolución es la revolución cognitiva que tenemos. Hay un cuadro también que me gusta mucho, que este cuadro también es de final del siglo XIX, es un cuadro en una escuela en bueno, pues la zona de Rusia o Prusia, donde unos campesinos, unos chavales campesinos, están con un profesor y están en una escuela aspirando a una vida mejor, si lo pensáis, ¿no? Son campesinos que están estudiando. No se ve bien en la foto, el profesor les ha puesto un problema bastante complicado. A mí me gustaría ver cuántos chavales hoy en día, incluso con calculadora, son capaces de resolver lo que les ha puesto el profesor, que es 10 al cuadrado más 11 al cuadrado, bueno, así hasta 14, dividido entre 365. La relación de la humanidad con las revoluciones es muy asimétrica. Por una parte, se logran grandes réditos a largo plazo, pero por otra parte, sobre todo al principio, tenemos baches, ¿vale? Y ahora mismo, con la inteligencia artificial, esto es un artículo del MIT que salió hace unos días, se está empezando a estudiar, es un artículo bastante riguroso, que han puesto a la gente sensores para ver el cerebro y luego resultados, y quizá vosotros lo habéis experimentado, ¿no? Que cuando se usa o abusa de los motores cognitivos, y lo voy a llamar así de forma pretenciosa, ¿vale? De los LLMs, mucha gente experimenta pues, una posterior pereza intelectual, ¿vale? ¿Os acordáis de la película Wall-E, ¿no? Donde en el futuro ahí está en la nave espacial y todos están gordos, bebiendo zumo y no hacen nada? Pues este artículo empieza a apuntar, y las conclusiones son un poquito escalofriantes, de que todavía estamos en ese punto de bache, ¿vale? Entonces creo que no quiero enviar un mensaje negativo, pero quiero enviar un mensaje al menos realista, y que seamos conscientes de en qué punto estamos y que hagamos lo posible por saltar cuanto antes. Una vez empezamos en instituto, me acuerdo que fue incluso antes de ChatGPT, pues planteamos cómo aprovechar la inteligencia artificial en los negocios, que se va a aplicar a todas las áreas. En nuestro viaje, pues bueno, quiero aprovechar ahora para contar un potencial uso, ¿no? Carlos hablaba de los resultados de la inteligencia artificial, y quiero contar cuál es la foto en uno de los grandes enemigos de la humanidad. Con la guerra no está claro, ¿vale? La guerra, a día de hoy hemos vivido en el siglo, desde luego la última mitad del siglo XX, y por ahora un periodo de paz bastante atípico en la humanidad, ¿vale? Si estudiáis lo que cuesta la guerra, ¿vale? Los números, no hay mucho acuerdo entre académicos, pero bueno, hablamos de entre el 1 y el 5%, según la época de conflicto, de la humanidad que muere por guerras. En la última mitad del siglo XX no ha sido así. Si hacemos caso a Donald Trump ahora, o lo que se ha acordado en la OTAN, el coste en PIB es del 5%, nos están diciendo, que es el coste de evitar la guerra. Habrá que ver cuál es cuál. Y más que hablar de guerra, os quería contar nuestra experiencia. Voy a intentar hacerlo asequible, quizá justo lo contrario, en cómo utilizar la inteligencia artificial para algo bonito y un muy buen propósito, que es el desarrollo de fármacos. Aquí hay un libro que cuenta cómo se descubren los fármacos, es muy gracioso. El libro se llama Breakthrough. Si a alguien le interesa, os lo recomiendo mucho. Y muchos son por casualidad, prácticamente pues lo que te imaginas que se los encuentran. Si os acordáis, los que tenéis más o menos entre 40 y 50 años, esa serie Érase una vez el hombre, que cogían ahí un fruto y se lo tomaban y uno moría y otro le iba bien. Pues un poco el libro viene a contar esa historia. Cuando profundizas un poquito más y ves cuál es el mecanismo de acción de los fármacos, al final ves que son pues, moléculas que se pintan de una manera muy poco intuitiva, proteínas, y yo hoy lo quiero ilustrar, ¿vale? Porque antes de entrar en fármaco y en enfermedad, me he traído un picante que me gusta mucho cultivar, y os voy a contar lo que pasa, ¿vale? Esto es un picante bastante fuerte, a quien le gusta el picante. Este es un picante que tendrá unos 200.000 o 300.000 Scovilles, que es la unidad del picante. Y cuando le voy a pegar un bocado, ¿vale? Y he mantenido el agua por este momento. Bueno, bastante, yo estoy acostumbrado. Me empieza a picar toda la boca, se empieza a expandir. Me lo voy a tragar, esto un poquito. Y lo que está pasando es este picante, un habanero Red Sabina, que no me lo tomo entero, porque si no se acaba la presentación ya.
Lo que está pasando es que hay una moleculita, que ahí no se ve bien, que se coloca en un receptor que tenemos y activa el receptor en la boca del dolor, ¿vale? Entonces, ese es el mecanismo de acción. Eso es una molécula que hace una función, que aquí pues, no es muy seria, pero es prácticamente el mismo principio que rige el diseño de fármacos. Aquí tenemos otro receptor involucrado en temas mucho más serios que tomarse un picante y hasta una broma, que está involucrado en el crecimiento celular. Cuando te haces una herida, se libera una serie de sustancias, ese puntito rojo que está ahí arriba, y si se libera, ese receptor le dice a la célula, divídete, crece, ¿vale? Eso es muy útil. Si te haces una herida, se libera la molécula roja y entonces la célula crece para reparar tu herida. Hay muchas enfermedades, los tumores son una de ellas, que tienen este mecanismo estropeado y este receptor está multiplicado para que pase un poquito de aire, una moleculita más pequeña, y enseguida se duplica, y eso ya todos sabemos que es un tumor que se duplica. Entonces, el mismo mecanismo del picante que activa un receptor es un mecanismo que mal ejecutado puede desencadenar una enfermedad tan terrible como el cáncer, y hay muchísimas más. ¿Y cómo puede la inteligencia artificial servir para mitigar o para aspirar a curar enfermedades? El año pasado se dio el Premio Nobel de Química, en este caso, a 3 investigadores por ayudar al modelado de proteínas. Lo que he puesto aquí, al lado, eso que es azul, es una proteína. Si os fijáis, en todo esto, todo ese bloque, hay varias proteínas, y lo que está arriba, que no se ve, que hay unas letras que ponéis secuencia, veis ahí unas letritas, eso es el código prácticamente genético de las proteínas, es software. En el fondo es software, que es un código discreto, como si fuera un programa de ordenador. Lo que pasa es que luego no es un programa lineal como un ordenador, ¿no? Que es muy lineal y más o menos lo puedes seguir. Esto ocurre de una manera muy complicada, hasta hace poquísimo ni se sabía que era así. Y ahora no solamente sabemos que el código genético está, antes sabíamos que estaba y no se podía ni entender, ahora empezamos a entender este tipo de estructuras en 3 dimensiones, y ahora con la inteligencia artificial somos capaces de predecirlas. Para hacer esta imagen que veis aquí, se tiene que gastar posiblemente cientos de miles de dólares y congelar la proteína, ponerla, cristalizarla y hacer una foto que encima es borrosa porque no son así, no son serpentines, ahí son átomos, y esta es una manera que tenemos de poder visualizarlas. Y esto era carísimo, y muchas proteínas no se les puede hacer la foto, porque cuando las sacas de su entorno haces una foto de otra cosa. Es como tener un animal disecado, pues sí, tú lo ves disecado, pero ya no es el animal en su entorno, y un medicamento tiene que funcionar en tu cuerpo. Esta es la proteína del crecimiento celular, que está involucrado en muchos tumores, y hay un montón hay una base de datos con millones de proteínas, de las cuales muchas todavía no tenemos una estructura. Es algo bastante complicado. Yo como emprendedor, lo ha comentado Carlos, pues bueno, yo he iniciado varias empresas. Yo os digo que a nivel científico nunca me he enfrentado con nada tan complicado, a nivel científico únicamente, solamente con el eje científico, como el modelado y la comprensión de cómo funciona, ya no el cuerpo humano y todas las involucraciones, sino una sola proteína. Y hay 250 millones, y a veces tesis doctorales, y hay una persona dedicada a una de ellas. Fijaros la magnitud. Entonces necesitamos herramientas para combatir esto. Necesitamos, y la inteligencia artificial hoy nos da una pequeña herramienta. Y es muy gracioso porque para lo que la tecnología que se utiliza, si os acordáis de DALL-E 1, de DALL-E 2, la generación de imágenes, resulta que el mundo, digamos, de la investigación en biotecnología computacional sigue los pasos de la generación de imágenes. ¿Os acordáis? El DALL-E 1 pues, era un sistema, si os acordáis del máster, ¿no? Con redes convolucionales, que hoy en día pues, se usan menos, luego han aparecido los transformers y luego las redes de difusión, ¿no? Y ahora los últimos modelos de lenguaje, que lo habréis estudiado, pues utilizan el aprendizaje por refuerzo, con diferentes categorías. El punto donde están el modelado de proteínas computacional está, yo creo que un par de años, entre comillas, por detrás, usa las técnicas
que se desarrollan en lenguaje, porque ahí hay inversiones, ya lo habéis visto, de billones, ¿vale? Facebook el otro día, Meta contrataba por billones a un investigador, y esto es el proceso de difusión en imágenes, que sabéis cómo va, se mete ruido y un modelo tiene que quitar el ruido. Pues con las proteínas hacen lo mismo. El AlphaFold 3, el AlphaFold 2 era modelado con redes convolucionales, si os acordáis, que servían para las imágenes, que eran bastante eficientes. El AlphaFold 3, que es la siguiente generación de AlphaFold para predecir estructura, utiliza difusión. Seguramente el AlphaFold 4, que aún no se sabe, igual no se saque, utilizará seguramente, esto es quizá una hipótesis mía, aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Y esto es hoy en día dónde estamos. Os quiero enseñar un poco dónde estamos hoy en día. Tenemos herramientas para predecir proteínas muy pequeñas. No somos capaces de predecir proteínas muy importantes para el cuerpo humano y para enfermedades. Todavía no somos capaces de predecirlas, todavía, por mucho que esté medio resuelto. Y encima, lo que nos importa, que es crear un fármaco, que al final es otra proteína o una molécula que interaccione, ¿no?, para que bloquee la cerradura esa, bloquee el receptor, todavía las herramientas que hay son limitadísimas. ¿Y por qué? Porque hace falta precisión atómica y los datos que tenemos, ¿os acordáis la importancia de las bases de datos? Los datos que tenemos, por la tecnología que tenemos de captar las proteínas, son todavía pues, están, digamos, cerca de los datos que hacen falta para poder entrenar un modelo. Imaginaros que queremos clonar una llave y al clonar la llave tenemos una foto de lejos y no vemos el marcado. Con lo cual, pues imaginaros, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que se hace. Esto fue el resultado de una competición que hicimos Aurel y yo en diciembre en Neurips, que quedamos terceros en la competición de diseño. Y esto es el punto donde estamos, que estamos ya diseñando in silico, todavía en el ordenador, una batería de, esperamos, futuros medicamentos. Ya somos capaces de hacer algo. Y realmente es muy esperanzador. Pero también quiero ser realista y estamos al principio, ¿vale? Estamos aplicando la inteligencia artificial en el diseño inicial. Si veis la típica noticia que aparece en prensa, se logra curar el cáncer en ratones, ¿no? Pues fijaros que en ratones todavía la parte de preclinical test, la parte amarilla, la primera amarilla. La parte final cuesta cientos de millones, todavía la inteligencia artificial aún no se ha aplicado y es donde va a estar la esperanza, yo creo, a nivel económico, porque vale cientos de millones llevar un fármaco al mercado porque hay que probarlo en humanos. Ahí los gemelos digitales, etcétera, pueden ser muy útiles e interesantes. Y esta es la foto que hay con el diseño de fármacos y la inteligencia artificial. Y quiero terminar la charla haciendo una reflexión aspiracional de preguntarnos cómo podemos aplicar la inteligencia artificial ante los 4 jinetes del apocalipsis, ante los enemigos de la humanidad que hemos tenido siempre, desde los neolíticos hasta hoy en día, que son la guerra, la enfermedad, de la cual he hablado, la pobreza y la tiranía. La tiranía tiene muchas facetas, la corrupción, que lo hemos visto, y no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que la inteligencia artificial seguramente sea un espejo de nosotros y sea un amplificador de lo que queramos hacer. Y que no va a ser un ejercitador a ninguna de estas preguntas, sino que dependerá cómo lo apliquemos aquí, dependerá de nosotros, especialmente de vosotros. Sí, hola. Desde el desconocimiento me ha surgido una pregunta y justo al decir si había alguna pregunta pues la voy a hacer. Quizás es una barbaridad, pero ¿por qué no se intenta empezar por los aminoácidos, que es una forma más simple de las proteínas? No sé si eso tiene algún sentido o no. ¿Se hace así? Sí. O sea, la respuesta es muy complicada, pero al final es es simplificado, ¿no? Tú intentas primero tener una estructura
y de la estructura. Fíjate que se ha hablado mucho de AlphaFold, ¿no? Que AlphaFold consiste en, dados aminoácidos, ver cómo es la estructura, ver cómo es en 3D. Cuando haces un fármaco a veces es al revés, a veces es, yo tengo una proteína, quiero hacer, imagínate, otra, en caso de que esté haciendo otra proteína que se engancha aquí, con lo cual voy a dar por hecho de que tengo la forma, ¿vale? Hay otro problema, que es el AlphaFold inverso, por así decirlo, que es, dado la estructura, cómo saber la secuencia de aminoácidos. En nuestra opinión, esto lo hemos hablado muchas veces Aurelia y yo, está siendo mucho más robusto esa parte y es más útil a día de hoy que predecir estructura, y de hecho, uno de los galardonados con el premio Nobel, David Baker, su laboratorio, digamos, una de sus cosas principales es justamente esa. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, yo quería preguntar sobre que sabemos que las proteínas también hay elementos externos que interactúan con las proteínas, como los virus, ¿vale? Entonces, mi pregunta es si habéis contemplado eso, porque más teniendo en cuenta en la sociedad que vivimos, la agricultura, la cantidad de virus que también están afectando a un montón de cultivos y todo eso, creo que puede ser un campo de enorme interés. Sí, te voy a responder con que cuanto más estudiamos y aprendemos, yo soy ingeniero originalmente electrónico, que un poco me coge a mí el mundo biológico. Pero cuanto más aprendo, y Aurelia es médico, sabe más, pero a nivel bioquímico y biológico también es un campo nuevo para nosotros. Y cuanto más aprendemos sobre realmente todo lo que ocurre a ese nivel, más complicado es. Tú has dicho virus, yo te diría, bueno, es que la lista es infinita, porque he dicho que somos software, ¿no? En la secuencia esa, somos un software de código espagueti, ¿vale? Que si sois programadores, que se ha programado a lo loco, con parches, totalmente desestructurado, sin un arquitecto que cada X tiempo lo limpie. Entonces, las interacciones son realmente caóticas y parte del motivo que es tan difícil, digamos, anticipar y predecir lo que va a pasar es la gráfica que he puesto del ensayo clínico al final, que caen muchas, es por ese tipo de cosas. A lo mejor resulta que in vitro funciona muy bien, en un entorno muy aséptico, por así decirlo, incluso en una célula funciona muy bien, pero luego lo pones en una persona que su alimentación tiene un compuesto y actúa, y a lo mejor o lo inhibe o lo potencia. Entonces, este es un campo muy complicado y nuestra incapacidad de simular todo es la que nos obliga hoy en día a hacer ensayos clínicos que valen cientos de millones y es la que posiblemente hoy por una parte hace que todo sea más seguro, ¿vale? Si no, daríamos medicamentos sin probar y la gente se moriría y había fraudes, ¿eh? No digo que no eso sea así, pero si pudiéramos simular en un ordenador con un gemelo digital perfecto lo que va a pasar, seguramente descubriríamos a una escala, pero una escala increíble, medicamentos que hoy no podemos. Igual, ojo, es que igual hoy ya los tenemos, la cura de muchas enfermedades, pero están en un cajón, están en alguna patente, porque en ese camino, ¿quién dice que un ensayo clínico se ha de poner primero en un ratón y a lo mejor en el ratón no funciona y entonces se descarta, pero en un humano sí que funcionaría? Entonces, esto es lo mejor que tenemos hoy en día, pero queda mucho por mejorar. Yo diría que está todo por hacer en este campo. Pues ahora sí, vamos con la última pregunta. Muchas gracias, Andrés, muy inspirador. Si, como dices, la IA es un efecto o una caja de resonancia de nosotros mismos, lo cual yo también creo, supongo que habrás leído a lo mejor estos días o noticias sobre el informe del AI Institute Now sobre IA y poder. ¿Cómo utilizamos la IA al servicio de no generar más control, más desigualdad, sino ponerlo al servicio del bien común? Y en esta carrera, ¿cómo crees que están los jinetes de avanzados y los que trabajan para el IA for Good? No tengo una respuesta clara sobre
a nivel mecanístico cómo conseguirlo. Sí que más o menos parece claro una lista de qué cosas no hacer, ¿vale? O sea, qué caminos son los malos, ¿no? Y tendremos que ir descubriendo los caminos buenos. Yo he sido muy crítico, desde el instituto hemos sido un poco críticos, ¿no?, con la regulación europea que, digamos, previamente a que se hagan cosas haya frenado la innovación. Creo que hay que probar. Sí que es verdad que hace falta algo de control. A día de hoy, pocas cosas tengo claras, la verdad, pocas. Una de ellas es, tiene que haber modelos abiertos. Tiene que haber, los modelos de inteligencia artificial son herramientas de poder. Y si el poder está centralizado, la historia de la humanidad es una colección de que cuando alguien se encapricha con el poder, lo agarra. En la historia de la humanidad, a los tiranos, a veces, sus súbditos le derrocan. Imaginaros cuando sus súbditos y los robots sigan las órdenes del tirano y no haya nadie que pueda luchar. Entonces, creo, no sé cómo llegar al puerto bueno. Sí sé que hace falta, como mínimo, que tengamos modelos distribuidos. Hay un punto negativo con los modelos distribuidos y abiertos y que puedas ejecutar tú, que se pueden usar para el mal también. Entonces, ese equilibrio va a haber que navegarlo y si miramos la historia del siglo XX, donde he puesto los niños que querían salir de la pobreza estudiando, luego os acordáis, llegó la revolución industrial, cambió el paradigma económico humano. Igual la inteligencia artificial genera un cambio de paradigma. ¿Cómo resolvimos el cambio de paradigma? A la respuesta del capitalismo, el socialismo, con una guerra mundial, con varias guerras mundiales. Fijaros la respuesta que le dimos a eso. Solamente espero que la inteligencia artificial, el periodo de bache, primero que no haya o que sea el mínimo posible. Pues aprovechando el poder que tengo, voy a pedir un fuerte aplauso para Andrés Torrubia. Gracias.